Jesucristo, Salvador o profeta. Aunque Él es una figura central tanto en el cristianismo como en el Islam, la forma en que se interpreta en cada religión no podría ser más diferente. Para los cristianos, Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Para los musulmanes, Isa es uno de los mayores profetas, pero no divino. ¿Cuáles son las implicaciones de estas diferencias? Hoy, exploremos 10 diferencias sorprendentes entre el Jesús de los cristianos y el Isa de los musulmanes central. ¿Es Jesús el Hijo de Dios o simplemente un profeta? En el Islam, Jesús, conocido como Isa, es visto como uno de los más grandes profetas enviados por Alá. Es profundamente respetado por su pureza, fidelidad y el papel especial que desempeñó como mensajero divino. El Corán lo describe como alguien dotado de milagros impresionantes y una sabiduría incomparable, pero siempre como un siervo dedicado de Dios. La creencia islámica, basada en pasajes como la Sura 112, versículo 3, enfatiza que Alá es uno, indivisible y sin hijos ni parejas. Para los musulmanes, esta unidad absoluta es el corazón del monoteísmo, y atribuir cualquier filiación a Dios sería considerado una desviación grave. Por otro lado, en el cristianismo, Jesús es más que un profeta. Es el Hijo de Dios, Dios mismo que tomó forma humana. Esta creencia, sustentada en la doctrina de la Trinidad, presenta a Jesús como la segunda persona de un misterio divino que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se le reconoce como alguien que comparte la misma esencia divina que el Padre, viniendo al mundo para traer redención y reconciliación a la humanidad. Los evangelios describen esta relación especial cuando narran que Dios, por amor al mundo, envió a su único Hijo para ofrecer vida eterna a los que creen en Él, como lo menciona Juan, capítulo 3, versículo 16. Para los cristianos, esta verdad es la base de la fe y el punto de partida para una relación íntima con el Creador. Jesús no solo reveló el carácter divino al mundo, sino que también demostró, a través de su vida y obra, el poder transformador del amor de Dios. Pasando a la segunda diferencia, surge otra pregunta importante. ¿Es Jesucristo también Dios? En el Islam, Jesús es considerado un profeta especial y un hombre plenamente humano, elegido por Alá para transmitir su mensaje. Se le describe como un mensajero de Alá, un signo de su palabra y un soplo de su espíritu enviado a María. Esta visión se reafirma en la Sura 4, versículo 171, que guía a los fieles a no exceder los límites de la religión y a reconocer a Jesús en su humanidad y misión profética. Para los musulmanes, cualquier atribución de divinidad a Jesús contradice la creencia en el monoteísmo absoluto. La doctrina islámica rechaza claramente la Trinidad, enfatizando que Alá es uno, indivisible y sin parejas ni hijos. En cambio, en el cristianismo la respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. Jesús es visto como Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, que vino al mundo para revelar la plenitud del amor y la justicia divinos. Los cristianos reconocen en Jesús no solo la imagen del Dios invisible, sino también a Dios mismo caminando entre los hombres, ofreciendo salvación y redención. Al principio del Evangelio de Juan, se describe a Jesús como el Verbo, que estaba con Dios y era Dios, una declaración que solidifica su divinidad. La creencia de que Jesús es Dios no es solo una idea teológica, sino el fundamento de una fe viva que transforma vidas. Para los cristianos, la divinidad de Cristo es lo que hace posible la reconciliación entre Dios y la humanidad, y su vida es testimonio de la gracia divina manifestada en el mundo. Llegamos ahora a la tercera diferencia, que se refiere a la frecuencia con la que se menciona a Jesús en las Escrituras. En el Corán, a Jesús se le llama Isa y se le menciona unas 25 veces por su nombre. A menudo va acompañado de títulos que resaltan su singularidad, como Hijo de María y Palabra de Dios. Estos títulos reflejan el respeto y la reverencia que el Islam otorga a Jesús como profeta especial y signo del poder de Alá. Sin embargo, las escrituras islámicas niegan explícitamente su divinidad y su crucifixión, enfatizando su papel como siervo y mensajero de Dios. En la Biblia, Jesús ocupa una posición central y se menciona cientos de veces, con alrededor de 900 apariciones en la versión de Almeida. Más que números,
El contenido de estas menciones celebra aspectos fundamentales de la fe cristiana: su divinidad, su muerte en la cruz y su resurrección. Para los cristianos, estas menciones no son solo históricas, sino espiritualmente transformadoras, y revelan la plenitud de quién es Jesús, el Hijo de Dios que trajo la salvación al mundo. Esta diferencia en el contenido y enfoque de las Escrituras refleja los roles profundamente diferentes que desempeña Jesús en el cristianismo y el Islam. Mientras el Corán lo presenta como un profeta de gran importancia, los evangelios lo exaltan como corazón de la fe, encarnación del amor divino y salvador de la humanidad. Ahora entramos en la cuarta diferencia, que aborda un tema profundamente significativo para ambas tradiciones: la crucifixión de Jesús. En el Islam, hay una perspectiva muy diferente sobre este evento. Según la Sura 4, versículos 157 y 158 del Corán, quienes afirman haber matado a Jesús se equivocan. Las escrituras islámicas explican que Dios le libró a Jesús de este destino, elevándolo directamente al cielo, mientras que a sus enemigos solo les pareció que había sido crucificado. Para los musulmanes, esta narrativa protege el honor de Jesús como profeta justo y reafirma el poder absoluto de Alá, quien interviene soberanamente en su creación. Para los cristianos, la crucifixión es el punto central de la fe. En los evangelios encontramos relatos detallados de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección al tercer día. Este evento se considera indispensable para el plan de salvación. El sacrificio de Jesús es visto como la máxima expresión del amor de Dios, una ofrenda perfecta que paga por los pecados de la humanidad y abre el camino a la reconciliación con el Padre. Esta diferencia no es solo teológica, sino que transforma la forma en que cada tradición ve el papel de Jesús en la historia de la salvación. Para los cristianos, la cuestión es existencial. Sin cruz no hay redención. En el Islam, la ausencia de la crucifixión refleja el énfasis en un Dios que actúa directamente para proteger a sus mensajeros y demostrar su grandeza. Pero ¿cómo podemos entender el impacto de esta divergencia en el corazón de las creencias de cada religión? Esto es lo que continuaremos explorando después de nuestros comerciales. Tras el impacto de la crucifixión, surge naturalmente la quinta diferencia: la resurrección de Jesús, un hito entre el cristianismo y el Islam. En el Islam, dado que Jesús nunca murió, la idea de la resurrección no forma parte de su historia. La creencia islámica de que Alá lo elevó directamente al cielo preserva su honor y previene sufrimientos que serían incompatibles con la grandeza de un profeta. En el cristianismo, la resurrección de Jesús es la culminación de la fe. Es en ella donde los cristianos encuentran la mayor prueba de su divinidad y la certeza de su victoria sobre el pecado y la muerte. La Biblia enseña que, sin la resurrección, la fe cristiana sería en vano, como se enfatiza en la primera carta a los Corintios. Para los cristianos, la resurrección no es solo un acontecimiento histórico, sino la base de toda esperanza de salvación, ya que garantiza la reconciliación con Dios y la promesa de la vida eterna. Esta diferencia altera profundamente la forma en que cada religión entiende la misión y el propósito de Jesús. En el cristianismo, su vida culmina en la resurrección, acto que transforma la historia y ofrece nueva esperanza a la humanidad. En el Islam, su misión termina de manera digna y honorable, preservando su papel de profeta, pero sin la centralidad que la resurrección tiene para los cristianos. Si el cristianismo y el Islam, llegamos a la sexta pregunta: la promesa de una ayuda, que revela visiones profundamente contrastantes sobre el futuro después de la misión de Jesús. En el Islam, muchos musulmanes entienden que la promesa de Jesús de enviar un ayudante se refiere a Mahoma, considerado el último y más grande profeta de Alá. Para ellos, Mahoma vino como el sello de la profecía, trayendo el mensaje final de Dios a la humanidad. Esta interpretación refuerza la visión islámica de que el ciclo de revelaciones divinas culminó con Mahoma y que completó la obra iniciada por Jesús y otros profetas. Sin embargo, esta lectura no está respaldada por los textos cristianos, que presentan una comprensión muy diferente. En el cristianismo, Jesús garantizó que enviaría el Espíritu Santo, llamado Consolador o Ayudador, para morar con los creyentes y guiarlos en su camino de fe. Esta promesa es central para los cristianos y se cumplió en Pentecostés,
Cuando el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos, como se narra en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo no es solo una fuerza divina, sino la presencia misma de Dios entre los cristianos, que les da sabiduría, coraje y dirección para vivir y proclamar el Evangelio. Esta diferencia refleja más que diferentes puntos de vista sobre el ayudante. Revela la manera en que cada religión entiende la continuidad de la misión de Jesús. Para los cristianos, el Espíritu Santo es la garantía de que Dios permanece cerca y activo en sus vidas. Para los musulmanes, Mahoma es el profeta que completa el plan divino, trayendo el mensaje final de Alá a la humanidad. Ahora, vayamos a la séptima diferencia. Continuando con esta comparación cristológica entre cristianismo e islam, llegamos a una cuestión que siempre despierta admiración: los milagros de Jesús y cómo son interpretados por cada tradición. En el Islam, Jesús es reconocido como un profeta que realizó milagros extraordinarios, pero estas hazañas no se consideran evidencia de su divinidad. Para los musulmanes, los milagros de Jesús son demostraciones del poder absoluto de Alá, quien lo eligió como instrumento para revelar su misericordia y bondad a la humanidad. Curar a los ciegos, purificar a los leprosos y resucitar a los muertos son ejemplos frecuentemente mencionados en el Corán, pero siempre atribuidos a la voluntad y al poder de Dios, mientras que Jesús es un canal y mensajero especial, pero enteramente humano. En el cristianismo, los milagros de Jesús tienen un significado mucho más profundo. Son vistos como pruebas claras de su divinidad y revelan su dominio absoluto sobre la naturaleza, la vida y la muerte. Los evangelios están llenos de relatos poderosos, como cuando Jesús caminó sobre el agua, multiplicó panes y peces para alimentar a multitudes y resucitó a Lázaro. En momentos como estos, Jesús no solo demuestra su poder, sino que también afirma ser la resurrección y la vida, ofreciendo esperanza eterna a quienes creen en Él. Estos puntos de vista contrastantes nos ayudan a comprender el papel único que ocupa Jesús en cada religión. En el Islam, Él es un profeta que refleja la grandeza de Dios, mientras que en el cristianismo, Él es Dios mismo encarnado, cuya compasión y poder transforman vidas y revelan el corazón divino. Y esta diferencia nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cómo entienden el cristianismo y el Islam la condición humana y el camino hacia la reconciliación con Dios? En el Islam, la idea del pecado original no forma parte de la teología. Cada persona nace en un estado de pureza, conocido como fitra, y es plenamente responsable de sus propias acciones a lo largo de la vida. Cuando alguien se equivoca, se abre el camino hacia el perdón a través del arrepentimiento sincero y la sumisión a la voluntad de Alá, reconociendo siempre su misericordia y la autoridad de Mahoma como último profeta. El Islam pone énfasis en el esfuerzo humano y la responsabilidad individual para lograr la reconciliación con Dios. En el cristianismo, el pecado original es una de las doctrinas centrales que da forma a toda comprensión de la humanidad. Desde la caída de Adán y Eva, la naturaleza humana ha sido considerada propensa al pecado, y todos heredan esta condición. Esta separación inicial entre Dios y la humanidad se considera algo que solo puede restaurarse mediante un acto divino de redención. Aquí es donde Jesucristo, desde la perspectiva cristiana, se destaca como el perfecto Salvador. Él tomó voluntariamente el peso del pecado de la humanidad y ofreció su vida en sacrificio, reconciliando plena y definitivamente al hombre con Dios. Estos puntos de vista tan opuestos revelan las diferentes maneras en que las dos religiones abordan la naturaleza humana y la relación con lo divino. En el Islam, la búsqueda del perdón es una responsabilidad individual. En el cristianismo, depende enteramente de la obra redentora de Cristo. Ahora, la siguiente diferencia aborda la segunda venida de Jesús, un evento esperado tanto por cristianos como por musulmanes, pero con interpretaciones diametralmente opuestas. En el cristianismo, la segunda venida de Jesús se considera el clímax de la historia de la salvación. Volverá en gloria, como juez supremo, para evaluar a vivos y muertos, recompensando a los justos con la vida eterna y condenando el mal de una vez por todas. El libro del Apocalipsis presenta una imagen poderosa y simbólica de este momento, describiendo a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado sobre un caballo blanco, con ojos como llamas de fuego
y ropas bañadas en sangre, señalando su victoria final sobre el pecado y la muerte. Se establecerá el reino eterno, donde la justicia y la paz prevalecerán para siempre. En el Islam, la visión sobre el regreso de Jesús es profundamente diferente. Los musulmanes ven a Jesús como una figura esencial en los últimos tiempos, pero no como el Salvador o juez final. En el Corán y los hadices, tradiciones islámicas, se espera que Él regrese a la tierra como defensor del Islam, reafirmándolo como la verdadera religión. Jesús derrotará al Dajjal, el anticristo islámico, que será un malvado engañador que intentará desviar a la humanidad. Después de esta victoria, Jesús gobernará el mundo por un periodo de 40 años, trayendo paz y justicia. En este escenario, una figura igualmente importante es el Mahdi, cuya presencia es central en el fin de los tiempos para los musulmanes. En el Islam chiita, el Mahdi es identificado como Muhammad al-Mahdi, el 12º imán, que desapareció misteriosamente en el siglo IX y está esperando el momento adecuado para reaparecer. Será el líder que traerá la justicia divina y unirá a la comunidad islámica. En el Islam sunita, el Mahdi es visto como un líder justo que surgirá en el futuro, sin asociación directa con linajes específicos, pero con la misión de restaurar la verdadera fe y preparar al mundo para el juicio final. Mientras que en el cristianismo la segunda venida de Jesús es el centro de toda expectativa escatológica, en el Islam se le considera una figura complementaria del Mahdi, desempeñando ambos papeles esenciales en la restauración del plan divino. Finalmente, la 10ª diferencia resalta la unicidad de Jesús, un punto sobre el cual el Islam y el cristianismo comparten la admiración, pero difieren profundamente en su interpretación. En el Islam, Jesús o Isa es único entre los profetas. Se le menciona como alguien que nació milagrosamente, siendo concebido por la Virgen María, sin la intervención de un padre humano. Se le llama Palabra de Alá y Espíritu de Él, títulos que no se atribuyen a ningún otro profeta. Además, se cree que realizó milagros extraordinarios, como curar leprosos, devolver la vista a los ciegos e incluso resucitar a los muertos, pero siempre mediante el poder otorgado por Alá. Sin embargo, su singularidad no va más allá de los límites del papel de mensajero. Es respetado como un ser humano perfecto, ejemplo de pureza y sumisión a Dios, pero sin ningún atributo divino. En el cristianismo, la unicidad de Jesús brilla con un esplendor aún mayor. Él es el cumplimiento de antiguas profecías, predichas por los profetas como el Mesías prometido. Su milagroso nacimiento virginal fue el comienzo de una vida sin pecado dedicada a proclamar el reino de Dios. Jesús realizó señales y prodigios que dan testimonio de su autoridad divina. Sanó a los enfermos, calmó las tormentas, caminó sobre las aguas y resucitó a los muertos. Pero su singularidad va más allá de sus acciones. Murió en la cruz como sacrificio por los pecados de la humanidad, acto de amor y obediencia al Padre. 3 días después resucitó, siendo visto primero por mujeres, luego por discípulos y finalmente por más de 500 personas. Su ascensión al cielo marca la promesa de su regreso en gloria para completar la redención de toda la creación. Bueno, hemos llegado al final de otro vídeo. A lo largo, exploramos 10 diferencias que muestran cómo el Islam y el cristianismo entienden la figura de Jesús. Estas diferencias reflejan las creencias fundamentales de cada religión, moldeando cómo sus seguidores viven y se relacionan con lo divino. Vimos que para el Islam, Isa o Jesús es un gran profeta, un ejemplo de virtud y obediencia a Alá. Por otro lado, el cristianismo tiene algo único entre otras religiones. Declara que Dios vino a nosotros en Jesús, asumiendo nuestra humanidad y ofreciendo la salvación a todos. Esta verdad para nosotros los cristianos es la mayor revelación del amor de Dios. Entonces, mientras exploramos estas diferencias, espero que podamos reflexionar juntos sobre la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos. ¿Y quién decís que soy yo? Para los cristianos, esta respuesta lo transforma todo. Él es el Cristo, el Hijo del Dios vivo.